Esto es Informándote y en esta ocasión estaremos tratando un nuevo tema, el cual es la cultura de cancelación. Sí, es un tema polémico y para estar entrando en él, pues necesitamos la compañía de nuestra psicóloga de cabecera y ella es Cristina Cueva. Cris, ¿cómo te encuentras? Hola, Info, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu mes, tu semana? Muy bien, va bastante bien ocupado. Hay muchas cosas las cuales ir tratando, pero bueno, en este tipo de temas, los cuales nos intentamos meter, creo que nosotros solitos a veces nos metemos la soga al cuello, pero ahora sería el tema de cultura de cancelación. Tú lo propusiste y va de la mano con nuestro anterior tema del hate. ¿Por qué echamos hate? ¿Por qué parece que a la gente le gusta echar hate? Pero ahora es esto, la cultura de cancelación, algo que se habla muchísimas veces, el hecho de decirle a alguien que si algo no nos gusta hay que cancelarlo. Creo que lo más importante para esto es decir si sirve de algo o no. Pero creo que una forma de iniciar es, bueno, ¿qué es esto de la cultura de cancelación? Al menos para ti, ¿qué sería esto de la cultura de cancelación? Pues mira, Info, para mí la cultura de cancelación es, para sonar redundante, cancelar todo aquel contenido que tenga que ver con una persona por algo que pasó, por algo que dijo, por algo que sacó a la luz de más o algo que se trajo del pasado, que fue de tal, o sea, fue tan indignante para alguien que lo vio que busca que pues esta persona sea baneada casi casi del internet. Diríamos, ahorita me acuerdo de la Alicia en el País de las Maravillas, sería esta reina roja, la de la reina de corazones. Es Ujú, como, vamos a cortarle la cabeza. Para mí ok. implicaría eso una cultura de la cancelación, como de plano cortar de raíz algo. No sé para ti qué sea. Para mí esto de cultura de cancelación, o sea, es este neologismo, ¿no? Que ahora se ocupa por este tema. O sea, cultura de cancelación es englobar todas las cancelaciones que se están haciendo. ¿Y qué es cancelar a alguien? Creo que lo dijiste, ¿no? Banear, expulsar. Y no solamente ocurre en las redes sociales, también en trabajos, digamos, en la oficina, en grupos sociales, pero en la vida real, ¿de acuerdo? No solamente en el internet, pues es eso, estar buscando que esa persona que hizo algo que nos ofendió, que hizo algo lo cual no se tenía que decir o que ya se sabe que está, pues es un tema delicado, bueno, esta persona como lo hizo, ahora todos los demás están buscando apartarla y convertir a esa persona en, bueno, una de las consecuencias es convertir a esta persona en un paria, en alguien que ya no puede acoplarse a otros grupos o a otras redes sociales y de ahí va perdiendo oportunidades, oportunidades laborales, oportunidades sociales y creo que eso es la cancelación. Pero bueno, creo que también una parte importante que hay que mencionar es, eso es para nosotros. ¿Tú crees que esta definición que acabamos de dar, que creo que no difiere una de la otra, tanto lo que tú dijiste como lo que yo comenté, creo que no difieren, pero tú crees que haya personas que consideren esto de la cultura de cancelación, la cancelación misma, como algo diferente a lo que dijimos? Sí, sí creo que pueda haber y existan diferentes definiciones, pero como en todo va a depender mucho del bagaje como cultural, social, de aprendizaje que cada persona tenga. O sea, tal vez podrá haber definiciones que, por ejemplo, podamos empatar, pero habrá con quienes no. Y no quiere decir que su definición pues esté correcta o sea incorrecta, simplemente que está vista tal vez desde otra perspectiva. Pero no creo, bueno, más bien, si pudiéramos encontrar como una matriz, como un eje central de la parte de la cancelación, implicaría esto, implicaría el, pues, negar a esa persona, como hacerla a un lado, no reconocerla, pero, y era algo que platicábamos también en el video pasado, tanto la parte del hate como la parte de la cancelación, me parece que va a tener sus blancos oscuros. O sea, no nos podemos situar en los extremos, porque si nos situamos en los extremos, entonces, pues estaríamos cayendo en lo mismo. Creo que tanto la parte del que no estés de acuerdo con algo,
y al llevarlo a un punto de cancelarlo, de negarlo, hay toda una escala en la que nos tenemos que situar y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Se me fue el nombre de esta falacia, pero es cuando alguien dice algo y todo el pueblo comparte ese pensar, entonces todo ese pensar se va contra lo otro, pero no recuerdo, es algo de Populum, pero la verdad es que se me fue. No sé Sí si tú sé, viste sí eso. o sea, sí ubico, no recuerdo el nombre tal cual, pero tiene mucho que ver, digamos, metiendo esta cuestión de falacia y también un poquito de efectos cognitivos o sesgos cognitivos, el efecto bandwagon o efecto de arrastre, que va Eso de la mismo. mano, va de la Ujú. mano porque es esto de, hay una tendencia, hay una idea, la cual la gente no la comparte cree firmemente en esa idea, pero porque otros sí lo hacen, bueno, me voy a unir y ya de ahí se hace esta masa, la cual termina cancelando a una persona, no forzosamente porque sepan las razones. Así es, y es donde te digo que están como los extremos, porque tú ves, no sé, que comparten mucho cierto... Ahorita me voy a enfocar un poquito más, por ejemplo, en lo que es Twitter y Facebook, y empiezan a Ok, compartir algo de, y esta persona es bla, 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 sin hablar de ejemplos concretos. Y tú lo ves y lees lo que puso la persona y te enchilas por lo que puso la persona, pero no vas a investigar si realmente lo que puso la persona o lo que dijo la persona o lo que pasó fue en ese contexto o es real o de verdad pasó como lo cuentan o como lo dicen. Nada más te dejas llevar por la emoción y también lo reposteas, lo retuiteas y aparte le añades más crema al taco. Y así, como tú dices, se va haciendo una cadenita. Y es en esta parte donde, como lo platicábamos el video pasado, donde tendríamos que hacer un stop y decir, a ver, ¿realmente es esto? ¿Realmente es lo otro? ¿Realmente bla, bla, bla y demás? Porque mira, tú yo creo que has de tener un chorro de ejemplos que pasa esto que estamos platicando, de que nos dejamos llevar por lo que los demás van diciendo. algo que me suena muy a lo que comentas de en el pasado, algo que se dijo en el pasado que ya no está cercano a nuestro presente, es algo que se dijo, algo de, digamos, incluso la misma persona ya no es la misma, ya piensa diferente y demás, pero la gente ataca a esta persona por algo del pasado, que, digamos, tweets que surgieron, que alguien se puso de ocioso hasta llegarlos a encontrar y es algo que le pasó a James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, director de la segunda película de Suicide Squad. Bueno, encontraron tweets pasados, no recuerdo la verdad de qué trataban, de qué iban, porque creo que lo correcto es eso, ya pasó en su momento, si no le diste bola, si no le diste la importancia, si no se señalaron, pues no pierdas el tiempo con algo que ya fue. Si en todo caso fueran tweets contemporáneos, si fueran tweets del presente, ok, sí di algo porque es algo que piensa esa persona, pero no fue el caso con James Gunn y lo que ocurrió fue que tanta gente empezó a señalarlo, que Disney tomó la decisión de correrlo. De ahí se fue a Warner con los proyectos de DC Comics y posteriormente Disney se dio cuenta de, no, ¿sabes qué? Como que sí exageramos. Oye, perdón, ¿puedes regresar? ¿Qué necesidad había de esa situación? Nuevamente, son cosas que ya ocurrieron y creo que es ahí una de las exageraciones que puede ocurrir con esto de la cancelación. Sí, hay cosas que habría que estar señalando que están mal, pero también hay otras donde sí ya debiéramos de ponernos a pensar si hay caso en estar señalando esos errores que ya pasaron. Y creo que aquí estaríamos abriendo dos, bueno, a mí me parece, dos cosas bien importantes. Una, el cómo la persona puede asumir sus errores y cómo señalamos los errores de los otros. Porque para entrarle, o sea, para antes de entrarle de lleno, nosotros, por el simple hecho de ser humanos, nos condena y nos condenará a equivocarnos siempre. Sí, Siempre la vamos a terminar cajeteando. O sea, apenas te estás levantando del último cagadero que hiciste y ya el próximo te espera. es de humanos equivocarnos, así de fácil. Ujú. La diferencia creo que radica en cómo vivimos nuestros errores. Claro. Y
es aquí donde creo que entra la parte, pongámosle un poquito más positiva de la parte de la cancelación, pero no sabría si seguirla llamando cancelación. Es tal vez hacer visible que esto que dice la persona en un momento actual no está tan chido, no está padre, pero no se busca cancelar a la persona, tal vez solamente se buscaría esta parte de reflexión acerca de que tal vez este tipo de pensar y este tipo de contenido o este tipo de lo que sea va en contra ciertos derechos humanos, va en contra de cierto grupo de personas, falta de respeto, bla, 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 ¿no? Pero creo que hasta ahí, entonces, le tocaría a la otra persona tal vez reflexionar acerca de lo que dice o sobre lo que dijo. Pero luego está la otra parte, ¿no? De traer estos tweets de hace muchos años. Pues la persona ya no es la misma. O sea, ustedes, o sea, te lo pregunto a ti, Info. ¿Info es el mismo de hace 7 años? Respuesta fácil, no. No, o sea, porque va, o sea, vamos evolucionando, vamos cambiando, nuestra forma de pensar no es la misma. Tal vez nosotros crecimos en un seno familiar con ciertas costumbres, con cierta ideología, con cierta forma de pensar, y que al momento de estar en el mundo real, en el mundo que tal vez empezamos a conocer que existen otras ideologías, otras formas de pensar, otras formas de concebir la vida, nos van como haciendo estos choquecitos y que se va moldeando nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de ver el mundo, que volteamos a ver a nuestro yo del pasado y dices, no manches, o sea, de lo que era hace 5 años a lo que soy ahorita, no soy lo mismo. O sea, he cambiado, he evolucionado mi manera de ver. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a alguien por un error del pasado y traerlo al presente? O sea, no se puede, no. O sea, eso, perdóname la expresión, pero eso es una mentada de madre. Juzgar a alguien por lo que hizo cuando sus acciones en el presente no dicen lo mismo. Claro. Otra cosa sería que, por ejemplo, esto es un comportamiento repetitivo y que ves que la persona sigue siendo la misma en esencia que en el pasado, ¿no? Que ves que los tweets de hace 5 años son exactamente los mismos a los que ponen ahorita. Y que ahí pondrías tú como un poquito de decir, bueno, es que tal vez el mensaje de esta persona es un mensaje de odio o bla, bla, bla y demás, ¿no? Entonces ahí te digo, está como esta parte de los claros oscuros donde dices, bueno, ¿dónde sí, dónde no, dónde se vale, dónde no se vale? Algo que yo sí creo es que no tenemos, nadie nos ha dado como el derecho de ser jueces de nadie más, sin conocer todo el contexto, porque no conocemos todo el contexto de las personas, no conocemos todo el background que hay detrás de aquello que se hizo o de aquello que se dijo. Algo que se me viene ahorita a la mente de algo que pudo haber sacado, o sea, se pudo haber sacado de contexto, fue este actor de Guardianes de la Galaxia, que tuiteó que palabras más, palabras menos, la verdad es que no lo recuerdo, no lo puedo citar textualmente, que estaba feliz por haber tenido un hijo sano, ¿no? Y Chris tiene otro hijo, el cual me parece tiene una condición médica. Entonces, la gente lo ve y saca de contexto completamente su mensaje. Claro que yo, y lo tengo que confesar, en el primer momento en el que lo vi, sí sentí feo, dije, ay, qué gacho que haya dicho que tiene un hijo sano cuando tiene otro hijo que tal vez tiene una condición médica. Pero después dije, a ver, aguanta, ¿en qué momento dijo eso él? O sea, ¿en qué momento dijo que únicamente es feliz por haber tenido a este hijo sano? No. Y sí pasa de que nosotros le otorgamos interpretaciones que tal vez ni siquiera existen. O sea, yo no estoy en Claro. la mente de Chris Pratt para pensar realmente lo que pensó él. Entonces, creo que sí la hacemos a veces mucho de pedo por un comentario que no conocemos el contexto y que lo sacamos de contexto. Y obviamente, si ese tweet que podría ser simplemente una expresión de felicidad de él, del nacimiento de su hijo, y lo sacamos de contexto y lo ponemos en un contexto donde él tiene una familia, donde existe otro hijo que tal vez tiene una condición médica, pues sí se ve bien ojete el Cris. Entonces va a depender mucho del contexto que nosotros le pongamos. Claro, aunque, bueno, digamos, aquí hablas de sacar cosas de contexto. Y sí, es también nosotros, pues, reflexionar eso. Ahorita que lo acabo de decir, me acordé, dijiste una palabra maravillosa que es esto de reflexionar,
donde el cancelar a alguien no tuviese que ser con el objetivo de hacerlo cambiar de mentalidad, que diga, ¿sabes qué? Perdón por lo que dije, no sé, no era verde, era azul. No, sino que más bien reflexionar y decir, oye, ¿por qué lo estoy diciendo? Se pudo haber dicho de otra forma, tenía que haberlo dicho. Son otras cosas que son más enriquecedoras tanto para la persona que está siendo objeto de cancelación, como también para aquellos que estarían leyendo a esta persona o estarían oyendo, la estarían viendo. Creo que es un proceso más enriquecedor. Pero bueno, a lo que iba con esto es, sí, primero hay que reflexionar sobre, ¿realmente estamos entendiendo la forma correcta de lo que se está compartiendo? Pero ese es un ejemplo. Ahora, otro lado es cuando ya es demasiado directo el ataque, el comentario, lo que tú quieras. Y algo que ocurrió fue con esta actriz, Gina Carano, que participaba en la serie de The Mandalorian de Star Wars. Bueno, ella en varios momentos tuvo tweets lamentables, tanto estando en contra de las personas trans, así como también de esta situación que ocurrió con la pandemia, dando demasiados comentarios en contra de diferentes medidas de salud. Ya no había una forma de interpretarlo que no estuviese mal, ¿no? Ujú. Aquí ya es a lo que quiero entrar cuando verdaderamente dicen cosas que lo está pensando, lo está haciendo en el presente. ¿Qué cosa se podría hacer? Y lo que se hizo al menos con Gina Carano fue cerrarle las puertas, cancelarla, es decir, la sacaron de la serie, le estuvieron quitando proyectos, le quitaron publicidad, la volvieron una paria. Hay mucha gente que estuvo apoyándola, estuvo apoyando su forma de pensar, pero muchos otros que no estaban de acuerdo, bueno, hicieron que existiera esta presión hacia Disney, la compañía, la empresa que le estaba contratando y decidieron, ¿saben qué? Preferimos llegar a excluir a esta persona en lugar de que nosotros tengamos problemas. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos que no sea, pues, excluir a un individuo? No sé si tú compartas esta forma de pensar. Una cosa es esta parte de la cancelación por un medio externo y otra cosa es la responsabilidad sobre los actos. Sí creo que como figuras públicas, como creadores de contenido, como políticos, bla, 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 como le quieras poner, se tiene cierta responsabilidad social, se tiene cierta responsabilidad en lo que se dice, en lo que se plantea y en lo que se expone. ¿Por qué? Porque hay miles de personas viéndote, ya hay miles de individuos que pueden ser influenciados por tu manera de actuar, por tu manera de ser, por tu manera de vivir, tanto de una forma funcional, de una forma positiva, pero también de una forma que no sea tan positiva y que pueda después terminar en daño. Aquí también entramos de la mano a la parte de la responsabilidad en lo que se hace y lo que se dice. Y que esa responsabilidad, siempre, toda responsabilidad o toda acción va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia, pues nosotros tenemos que aprender a ser responsable de aquella consecuencia. Tal vez lo que dice esta actriz, ella está en su derecho de decirlo, pero bien, o sea, bien sabe, y creo que ella lo sabe, que el decirlo y el compartirlo implica que ella está agrediendo, por ejemplo, está pasando la línea de los derechos humanos de cierto grupo de personas. Y que al negar o al hablar acerca de las ciertas medidas de salud que se quisieron tomar, también estaría de alguna manera cruzando cierta línea ante un beneficio que se busca pues para todos. Entonces, yo creo que estas medidas que tomó Disney, más que una cancelación por parte del fandom o del medio, creo que fue una respuesta hacia las acciones que tuvo ella, de que tal vez Disney no se quiere ver involucrado o no se quiere ver como relacionado con personas que atenten
contra ciertas medidas o que atenten con la libertad de expresión en ciertas maneras. Entonces, a mí me parece, y te digo, esa es mi forma de pensar, más que una cancelación, me parece que ahí se le hizo responsable de ciertas acciones. Acá va a haber una línea que creo que nos va a ayudar a diferenciarnos sobre tal vez el marco legal, porque hay cancelaciones o se busca la cancelación por algo que se dijo, y a veces pueden ser tonterías, o sea, o a veces pueden ser cositas que nada más te cayó gordo y dijiste, ay, voy a cancelar a esta persona. Pero luego del otro lado está la parte de buscar cancelar personas que tal vez pasaron el límite de la ley. Entonces son como cosas bien diferentes, ¿no? Y tal vez cuando se pasa esta parte del límite de la ley, la cancelación tal vez ya no pierde su función de cierta manera. Tal vez simplemente sería como un marcar presión para que la persona se haga responsable de lo que se hizo. Te voy a poner un Ok. ejemplo bien rápido. Rix. O sea, no se buscó cancelar tanto, o sea, claro que él se buscaba que perdiera esta parte de los patrocinios y demás, ¿no? Pero creo que fue tanta la presión mediática que la ley terminó pues también haciendo ahí su chamba. Entonces, te digo, no sé si me di como a entender en esta parte de que tal vez estas acciones son más en cuestión de que las personas tienen que hacerse responsables, porque nosotros como creadores de contenido tenemos responsabilidad en eso también y a veces se nos olvida. Creo que algo importante de lo que dices es que la cancelación queda superada cuando hay una parte legal, cuando ya hay una parte de, hay un delito el cual se debe de perseguir y la cancelación puede ayudar a que se ejerza cierta presión y así las autoridades o la institución competente pues haga su chamba. Tal lo dijiste ahorita con el ejemplo de Rix, pero también esto pues ayuda a pensar que sí, todo creador de contenido o toda persona, ya no salgamos como que de ese concepto, toda persona tiene responsabilidad en lo que dice y habrá quien esté opinando seguramente que esto de la cultura de cancelación pues atenta contra la libertad de expresión. Y pues hay que decirlo, no es así. Ahorita comentábamos, ¿no? Con Gina Carano. Ella sí tiene el derecho de decir lo que quiera, pero eso que vaya a decir, pues va a tener consecuencias, y más cuando sí está atentando contra un grupo social, está atentando contra una parte de salud. Hay formas de decir las cosas, y si ciertas cosas llegan a dañar la libertad de otros, perdón, eso tiene consecuencias y nada tiene que ver con la libertad de expresión. Y creo que también es esa parte importante. La cultura de cancelación no es que ya tengamos que ser más cuidadosos con lo que digamos, solamente es de verdad lo que voy a decir sirve de algo y no estoy dañando a alguien. Creo que también es algo que se debería de plantear con esto de las cancelaciones. Y lo dijiste también, ser responsable de lo que hagamos y de lo que digamos, porque muchos se creen con toda la libertad de poder hacer y deshacer lo que quieran. Bueno, sí, pero tiene consecuencias. Si tú no atentas contra la libertad de otros, si tú no atacas a otros, no tienes de qué preocuparte, no hay por qué se te vaya a cancelar. En cambio, si vas en contra de alguien en específico, si le pones nombre a alguien dentro de tus chistes, si es que estás buscando limitar los derechos, las oportunidades de un grupo social, bueno, va a tener también su consecuencia. Y info, y aquí me gustaría aclarar que esto que dices, creo que va mucho de esta parte de más pegado al marco legal, o sea, más pegado a cuestiones que son, que se tienen que perseguir por la ley, que tienen que ser revisadas por la ley, que el tema de discriminación también le toca al marco legal, pero si nos saltamos a este otro lado del charco, donde tampoco creo que se vería tan funcional que sobrepensaras o sobrepensáramos aquello que vamos a decir en redes sociales o aquello que vamos a postear, porque mira, de que nos vamos a equivocar en algún punto, de que en algún punto algo se nos va a salir sin querer, que algo que digamos lo van a sacar de contexto, posiblemente pase. Acá creo que es donde valdría la pena cuestionar esta parte de la cancelación
y decir, necesitamos construir una cultura, bueno, no sé si decirlo cultura, pero sí tal vez poner las bases de entender que somos humanos y que la vamos a cajetear y la vamos a cajetear siempre. Entonces, el hecho de ser amables con nosotros al momento en que nos equivocamos tal vez pueda marcar la pauta para que los otros puedan decir, ok, fue un error, déjalo pasar. O esta nueva como forma de decir, ok, es un error, te das cuenta que es un error, repara tu error. O sea, si sabes que tal vez lo que dijiste estuvo mal, que estuvo, pues sí, rayando en lo homofóbico, en lo clasista, en lo racista, y lo reconoces, pues decirlo abiertamente, ¿saben qué? Esto que dije pues, estuvo mal por esto y aquello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego también siento que es bien difícil reconocer el propio error, o sea, y más porque la manera en la como lo señalan los otros es bien pesado. Entonces, yo creo que es eso en lo que no está tan padre en la parte de la cultura de la cancelación, de que tal vez es tanto el señalar que a la otra persona, pues también es como para decir, ay, bueno, me vale madre, tampoco ser capaz de reconocer que tal vez se la cajeteó en algo, ¿no? Y que te digo, esto hablándolo más de este otro lado, no en la parte de lo legal. Pero luego también pasa algo bien paradójico, no sé si te lo habías puesto a pensar, y lo platicábamos en la parte de lo del hate. Cuando se trata más en esta parte de las redes sociales, porque dime qué persona ahorita no tiene una red social, ya sea llámese Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, ¿no? Sabemos más o menos, yo creo que tú un poquito más que yo, cómo funciona el algoritmo. Y obviamente el algoritmo funciona con las reproducciones, con los compartidos, con las interacciones que se tengan, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos cancelar un contenido o cuando se quiere cancelar un contenido, lo único que terminan dándole es más bola, es más visibilidad, es más importancia, es más de decir, aunque en la descripción venga todo al final, el algoritmo no es como que se ponga a decir, ay, bueno, esto es esto, esto es lo otro. O sea, él ve números, él ve temas, ¿no? Entonces terminamos a veces dándole más visibilidad a un contenido que tal vez debería permanecer oculto en las sombras y debería permanecer ahí. Y es chistoso que pase esto. Es como un efecto bien paradójico. Hace algunos, yo creo que meses, semanas, me encontré yo con una publicación no voy a decir nombres, no voy a decir nada, justo para no darle como seguir con esta bola de nieve. Era un personaje que hacía un comentario bastante polémico y con tintes bastante discriminatorios hacia cierto grupo. Y de las personas que más vi compartidos fueron de este grupo al que se le estaba discriminando, obviamente con su malestar. Pero haz de cuenta que esta persona de tener 100 seguidores, lo voy a poner así en un número bien chiquito que no son los reales, en cuestión de 24 horas ya tenía 100,000 seguidores. Y esos 100,000 seguidores eran gente que estaba muy a la par de su manera de pensar. Entonces yo dije, o sea, no manches, tal vez si únicamente sabes que no te gusta, no es tu forma de pensar, no lo sigues, lo dejas de seguir o no lo compartes o no lo ves, pero lo dejas ahí. No le das como este poder mediático de llegar a niveles pues, más grandes, ¿no? Donde tal vez su forma de pensar, donde sí es discriminatoria, llegue a más individuos. Entonces, es también ponernos a preguntar qué tanto vale la pena cancelar a alguien o darle más difusión a su contenido si no es algo que te gusta, si no es algo que te agrada, pues déjalo de seguir, déjalo de ver. Si nos ponemos a pensar de la gente que realmente está cancelada, ¿a cuántos realmente se les acabó su vida? Ujú. O sea, es ahí como estas partes, te digo, los blancos oscuros, donde yo digo, bueno, vale la pena en algunos sentidos, valdrá la pena en algunos otros, tal vez más bien valdría la pena únicamente señalar la falla, señalar como el de esto, pero sin el afán como de picarles ahí y lastimar también. Es como donde te pones
a cuestionar realmente la función, tal vez, de la cancelación. Sí, porque, digamos, esta cancelación que tú comentas, digamos, el ejemplo que se comparte, era con toda la intención de, pues, señalar a esta persona y que los poquitos seguidores que tenía, pues, lo dejaran de seguir, que la gente supiera, ¿saben qué? No tienen que seguir a esta persona. Era esa la intención, ¿no? No señalar tanto su error y que, oye, cambia, oye, reflexiona, pero lo que se logró fue darle difusión, hacer que creciera y que otras personas eh, encuentren un fortalecimiento en sus ideales, que tal vez no hallaban una figura, no hallaban a alguien más que pensara como ellos. Y lo que provocó esto fue ahora una comunidad que piensa de una forma, pues, controversial. Así que cuando la función es esta, de que la cancelación sirve para estar excluyendo a una persona, creo que difícilmente se va a estar consiguiendo. En cambio, si la cancelación fuera para señalar un error, fuera para buscar reflexionar, fuera para tratar de llegar a un consenso, creo que pues otra cosa sería. Y sí, sí es bastante paradójico el que cuando se trata de cancelar a alguien, pues termina resultando benéfico para ese que está siendo cancelado. Y ejemplos, pues creo que hay varios, como por ejemplo de personas que venden alguna proteína que se sabe que es mala o que en todo caso no da los beneficios que se promociona y se da difusión a esta persona y hay gente que la va a seguir. Hay otros individuos que tal vez comparten contenido el cual algunos podrían estarlo describiendo como contenido basura, pero hay otros que lo ven y les parece divertido y ahora empiezan a seguir a esa persona. Realmente, si el objetivo de la cancelación es excluir, definitivamente no se va a lograr nada. Digamos, hay ejemplos como, digamos, una trabajadora de Starbucks. Esto fue en Estados Unidos. Y resulta que a una persona trans que estaba siendo cliente, bueno, esta trabajadora de Starbucks insistió en llamarla señor, era una mujer trans. Y bueno, las cosas escalaron al punto en donde la despiden. Tal vez este caso sí sea como uno donde sí se buscó excluir, sí se logró, porque no era tanto hacia el personaje público, era hacia una persona y era hacia su vida laboral. Entonces, la despiden, seguramente ya no va a poder estar pidiendo recomendaciones de su anterior trabajo, seguramente le costó, le dio dificultad el estar hallando un nuevo trabajo y se volvió un paria en el sentido en donde una persona excluida, una persona a la cual sí la trataron de encasillar. ¿Qué va a estar provocando eso? Dudo mucho que esta persona haya reflexionado, haya dicho, ay, es que sí me pasé de lanza, me pedía que la llamaran de una forma y yo como por qué tenía que insistir en algo que no era lo que ella quería. Bueno, dudo mucho que eso haya pasado, sino que todo lo contrario, seguramente creció su odio, creció su rechazo hacia este grupo y nada va a estar ayudando a la sociedad. También ocurre eso con la cancelación, así que, ¿cuál es el objetivo de hacer cancelaciones? Y la única respuesta que encuentro es lo que dijiste, señalar los errores y hacernos reflexionar. Creo que sería la única, ¿no? Y no caer en esta parte, porque luego también sería paradójico, como de señalarte y yo no ver los míos. Entonces es tal vez como crear esta parte de reflexión, creo que es lo que yo le pondría. Reflexionar a aquello que ves, aquello que compartes, aquello que dices, pero también invitar al otro a reflexionar lo que cree, lo que piensa y cuestionárselo más que nada, porque no creo que haya error más grande, y eso es una concepción propia, que pensar que lo sabemos todo, pensar que lo conocemos todo y quedarnos en ese conocimiento y no querer buscar más o cuestionar el conocimiento que ya tenemos. Entonces, para mí la parte de la cancelación implicaría más eso, implicaría llevar como a reflexionar de manera personal, invitar a los otros a reflexionar acerca de lo que ven y comparten.
porque si no, pues estamos estamos como el gato y el ratón persiguiendo y luego persiguiéndonos, porque nadie estamos exentos a que alguien nos señale de esta manera tan como ruda, como un cuchillo ahí bien afilado. O sea, nadie estamos exentos de esto. Porque pensándolo desde una manera un poquito más social, y voy a hablar de la parte, pues, de México como tal, ¿no? En el que vivimos tal vez en un país donde la justicia no sea el pan de cada día, donde tristemente la justicia sea algo que la mayoría de los mexicanos no conozca. Y también pensándolo, la parte de la cancelación sería esta forma de buscar justicia de alguna forma, pero una justicia pues desde la propia mano, ¿no? Y desde un lugar que tal vez pues difícilmente va a llegar, pero es a la que más fácil tenemos acceso. O sea, es Claro. más fácil pues descargar toda la frustración que sentimos contra alguien en específico y que tal vez esa frustración ni siquiera es al 100% con esa persona, sino que hay mucho atrás que tal vez ni siquiera podemos todavía reconocer, pero como es lo más fácil, es lo más próximo, pues ahí volteamos todo y ahí lo volcamos todo. Entonces también creo que esta parte de la cancelación nos da un reflejo de cómo está la justicia en nuestra sociedad, porque tal vez si la justicia llegara sin la necesidad como de alzar la voz de una manera estratosférica, quién sabe cómo sería. O sea, me pongo a pensar si todas las empresas, no sé, un ejemplo, pusieran atención en sus empleados y vieran que tal vez algún sector, algún tipo de empleado tiene conductas que sean pues negativas hacia cierto grupo de la población o hacia ciertas cosas y que la empresa toma la decisión de separarlo porque no va con los valores de la empresa. De todos estos temas, si hubiera una consecuencia real en el mundo real, tal vez no existiría un linchamiento digital, Ujú. porque no existiría la necesidad. Pero esta es una reflexión a la que de alguna manera yo he llegado, que tal vez por algunos se comparte, tal vez por otros no. O sea, tal vez por otros sea así como, no, X es porque sí existe y porque ya. Pero no sé tú qué pienses de esto que te comparto. Pues sí considero que existe este linchamiento por esa búsqueda o por esa ilusión de justicia. Digamos, lo que ocurre en varias ocasiones es que se hace una denuncia, pero una denuncia en redes sociales y no se va a las instancias correspondientes a verdaderamente poner una denuncia cuando hay diferentes casos y la gente solo se queda con esta supuesta cancelación, ¿no? O ese linchamiento social y no hace lo que verdaderamente le correspondía. ¿Pero por qué? Porque hay esa ilusión de justicia. Pero bueno, sí concuerdo, ¿no? Si las instituciones funcionaran o si en todo caso la reflexión fuera algo más común en individuos, tanto los que dicen como los que escuchan, no habría necesidad de buscar esa justicia. Pero en todo lo que hemos comentado, creo que nos hemos referido mucho a los individuos, a las personas que serían a las que habría que estar cancelando. Pero creo que antes de estar terminando este tema, pues también habría que decir que existe la cancelación hacia el contenido, ¿sabes? Hacia los proyectos, hacia películas, series, música, no solamente hacia las personas, no solamente a los creadores, no, a los proyectos, como dije, al contenido. Y creo que ahí sí hay una parte que a mí me molesta mucho porque gran parte de esa cancelación parecería como si fuera para negar la existencia de estos proyectos, que muchos son proyectos del pasado. Y no solamente hay esta cuestión con el contenido, sino también con eventos. Eventos históricos se han tratado de cancelar. ¿Sabes? El hecho de que no se pueda hablar de algún conflicto o que ya no se pueda mencionar o que no se pueda hacer una pintura sobre eso, que al fin y al cabo es, oye, es algo que pasó, no lo podemos simplemente ocultar, negar. Creo que también ahí es una parte donde la cancelación llega a un extremo.
que no me gustaría que se siguiera replicando. Ujú. Pero como tú dices, por ejemplo, eventos del pasado no los podemos borrar, son parte de nuestra historia y parte de nosotros. Tal vez lo que tocaría en este momento es hacer señalamientos sobre, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó en el pasado, bla, 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 y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una película que tal vez, no sé, que fue de hace muchos años, que replicaba o dentro de su contenido hay cierto tipo de ideología o cierto tipo de mensajes subliminales o mensajes ocultos, tal vez señalarlo, ¿no? O sea, de esto era lo que pues, se hizo en ese momento, pero no son los valores actuales que representan, bla, bla, bla. Como esa parte de decir, está, tal vez no es lo correcto en este momento actual, pero no podemos negar aquello que fue. O no sé si fue o sea, a lo que te referías. Sí, 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 exacto. Ahorita lo que mencionaste al final, hay películas en diferentes plataformas de streaming que ponen un aviso diciendo que este proyecto, esta película, esta serie refleja ideas que en su momento eran aceptadas, pero hoy en día sabemos que son incorrectas o en todo caso no debían de permitirse. Muestra estereotipos, los cuales son exagerados y que solamente funcionaban para digamos, la película o la historia que ahí se cuenta. Y me acuerdo del caso de la película de Dumbo. Hubo esta noticia de que tratan de cancelar a Dumbo, la película. ¿Por qué? Porque tiene estereotipos de cierto grupo muy exagerado y para algunos eso les pareció ofensivo. Bueno, el mensaje que sale es eso, de que esto muestra estereotipos exagerados, los cuales solamente funcionan para la historia o que no representan la realidad de los diferentes grupos sociales o de nuestra sociedad. Y ya, es algo que se creó en su momento y en ese momento fue permitido, pero ahora creo que pues, se puede ver, no con la intención de, esa es la realidad, no, sino así se pensaba antes. Y como Dumbo, creo que hay muchísimas otras películas, muchísimas otras series que muestran eso. Creo que incluso hasta South Park sería como que estos primeros proyectos que mostraban un aviso, esto sin la intención de evitar una cancelación, sino porque era de, esto solamente muestra eventos ficticios, incluso nadie lo debería de seguir. ¿Por qué? Porque sabían que pues solo era un chiste, una broma Ujú. pero dejando pues establecido eso. Trátalo como lo que es un chiste, es una broma. Así lo mismo, otras películas que no eran tanto hacia un chiste, pero es esto, es una película que fue creada en tal época. Ya si en todo caso surge un nuevo proyecto que sí te parezca ofensivo, que sí esté replicando ciertas conductas las cuales no debieran de estarse pues anunciando o promocionando, tal vez, y sí y voy a dejar muy insistente, tal vez sí habría que invitar a esa cancelación o habría que invitar a una reflexión, tal vez. Pero con cosas que ya pasaron, pues no, porque es negar precisamente una historia, es negar una forma de pensar que se tenía. Y creo que también incluso ayuda a darnos cuenta, pues, dónde estamos. Y le acabas de dar, creo que al clavo. Tal vez esas películas, tal vez esas canciones, porque también hay hasta canciones de Sí, muy viejitas, que las escuchas tú ahorita y dices, no manches, si alguien me dedica a eso, yo le parto la cara. Pero tal vez hace 15 años dedicarte a esa canción era como de la declaración de amor eterno. Esas canciones, esas películas, es lo que nos permiten observar cómo se vivía y cómo era la realidad en ese entonces. Pero eso no quiere decir que esa realidad sea la de ahora. Pero si la entiendes, si dices, ok, eso es algo que era de allá y que eso a mí me permite entender cómo era esa ideología, cómo era esa forma de pensar, cómo se concebía la vida, es como si trajéramos una muestra del pasado al presente. Pero eso no quiere decir que lo tengamos que seguir replicando, que lo tengamos que adoptar como se adoptaba hace pues, varios años atrás. sí, exacto. Y creo que también esa es una parte importante que ocurre con esta cancelación. Se cae en lo que a mí me parece,
en esa exageración de querer cancelar todo y parece como si más bien quisieran pues borrar de la existencia aquello que pasó, ¿no? Agarrar Ajá, esos libros de historia y desaparecer todo aquello que les parezca ofensivo. Y eso así es. no va por, o al menos a mí me parece que no va por ahí, sino que eso funciona para saber a dónde estamos. Sirve la reflexión o el señalamiento de que esas cosas estaban mal y demás, para en todo caso decir, ok, ¿qué cosas sí deberíamos de permitir? Tú lo dijiste, hay música, ¿de acuerdo? Música que tal vez esta reflexión ayude a que no se esté poniendo en todo momento o en toda ocasión, porque tiene mensajes los cuales ya no son correctos hoy en día o porque sabemos que ya no son correctos. Pero el decir, oye, elimina esos discos o destrúyelos o quémalos, ay, es la exageración que sí he visto que muchos tratan de hacer y que pues no va a estar ayudando definitivamente. Y voy a volver a decir lo mismo. Por eso esta parte de la cancelación tiene sus blancos oscuros, tiene su escala de grises. Es bien peligroso ponernos en los extremos. O sea, ponernos en un extremo de la cancelación es la antítesis de la expresión o ponernos del otro lado de la cancelación es necesaria porque si no, esto es ahí donde creo que puede estar lo peligroso, los extremos. Tal vez tocará navegar y dependiendo el caso, dependiendo la situación, dependiendo del contexto, dependiendo de ya haber analizado cierto número de variables, ver qué es lo conveniente. Pero como de base y de raíz, esta parte reflexiva y de cuestionamiento. Y no colocarnos siempre en los extremos, sino ir ahí como patineta de un lado para otro. Entonces, para cerrar ya este tema, la pregunta, ¿para qué sirve la cultura de cancelación? Y también, más importante, ¿sirve de algo? Creo que ya le diste el clavo precisamente, ¿no? Creo que va a servir dependiendo de cuál sea su objetivo y dependiendo de muchas variables y de no quedarnos fijos en un extremo. Habrá ocasiones donde el alzar la voz va a ser bien necesario y que es ahí donde yo diría, ¿se seguirá llamando cancelación o le podríamos cambiar el nombre como hacer visible? Y habrá otras cuestiones donde la cancelación, la realidad es que sea hasta una pérdida de tiempo, donde no es más que pura irreflexión. Entonces, más que contestar yo esta pregunta info, creo que se las dejaría a cada quien a manera de reflexión, que lo puedan reflexionar. Parece que la palabra de esta ocasión fue reflexión, pero sí, creo que es algo bastante importante, el reflexionar las cosas, no con la intención de hacerte cambiar de parecer, no hacer que se modifiquen al 100% tus ideas, no, es reflexiona. Definitivamente, sí, parece que tenemos el disco rayado con esta palabra, pero tiene su importancia y espero que así se note, se interprete para todos los que escuchen esto. Y al fin y al cabo, creo que es la parte importante con lo que se puede ya terminar con esto, ¿no crees? Así es, así es. Este tema Perfecto. son, como el otro, son temas que son, no se les puede dar una sola respuesta, porque la respuesta va a depender de muchas cosas, pero esas muchas cosas nos pueden llevar a un solo camino, que es la reflexión. Así es. Pues bueno, pues entonces ya estaríamos terminando con ese tema. Te agradezco muchísimo. Hay varias cosas que son muy interesantes y creo que nos da para más, pero creo que se abordó lo importante. Ya de todas maneras habrá muchos otros temas con los cuales estemos platicando, con los que nos vas a estar acompañando. Así que bueno, te agradezco muchísimo la participación, que me hayas dado la oportunidad de estar compartiendo estas diferentes ideas. No, para mí la verdad es que es un placer estar acá platicando con todos ustedes y de ahí dejar como piedritas a ver, ¿esta qué es? A ver, ¿esta qué es? Entonces, para mí es muy padre estar acá. No, pues te agradezco muchísimo y entonces ya estaríamos terminando con esto. Nosotros fuimos informando hoy con la participación de la psicóloga Cristina Cueva. Si es que les gustó esto, no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal.
Nosotros nos estaremos viendo con más información y con muchos, pero muchos más temas. Hasta la próxima.